Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El difícil camino que le espera a la tributaria. El nuevo proyecto de la llamada Ley de Financiamiento fue radicado hoy en el Congreso por el ministro de Hacienda, pero hay grandes dudas sobre sus posibilidades. Analizaremos las preocupaciones que genera esta iniciativa con José Ignacio López, presidente de ANIF. Que sus tarjetas de crédito no lo ahoguen. En muchas ocasiones, pagar con estos productos es mejor que hacerlo con una tarjeta débito, pero hay maneras de usar las tarjetas de crédito de forma inteligente. El experto Omar Suárez nos explica las claves. Decididos a estrenar carro y moto, los colombianos están apostándole a la compra de vehículos 0 kilómetros. En agosto se registraron cifras muy positivas de comercialización. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la iniciativa que ha generado opiniones encontradas en el Congreso y entre los expertos. Les hablo del nuevo proyecto de reforma tributaria radicado hoy por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ante las comisiones económicas del Congreso. Para hablar de este tema, de lo bueno y lo malo que pueda tener esta iniciativa del Gobierno Nacional, saludamos en esta noche a José Ignacio López, el presidente de ANIF. Doctor López, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar acá. Bueno, doctor, en primer lugar, fue radicada, como decíamos hoy, esta nueva iniciativa, la Ley de Financiamiento, que en verdad es no otra cosa que una reforma tributaria. El gobierno dice que con esto se busca financiar el presupuesto del año 2026. ¿Era realmente necesaria una reforma tributaria para ese propósito o había otras maneras? Bueno, Henry, lo que hemos dicho es que Colombia tiene un problema fiscal ya de muchos años que se ha acentuado durante la actual administración, y para resolver ese problema fiscal obviamente se necesita una estrategia de mayor recaudo, pero hemos insistido de manera muy importante que se necesita un programa urgente de austeridad si se quiere inteligente, eficiente, pero de alguna manera necesitamos retroceder esa expansión tan importante de los gastos del gobierno en los últimos años, que pues a todas luces han probado ser no financiables con los recursos que hay. Entonces, yo diría, el mensaje del gobierno ha sido consistente, que es presentar un presupuesto ambicioso, que produce un déficit fiscal muy abultado en 2025 y aumentando los impuestos por un monto de 26 billones. Ha sido consistente en eso el gobierno. Pero nosotros seguimos insistiendo que quizás ese no es el camino fiscal, que esta reforma tributaria llegue en un mal momento, y nos preocupa varias cosas, Henry, de esta reforma, de tal suerte que pues uno, no sabemos si efectivamente va a surtir su paso por el Congreso de manera exitosa, y dos, que en algunos puntos esta reforma pues vuelve a repetir malas ideas que han venido ocurriendo, que en últimas no van a garantizar la sostenibilidad fiscal del país. Pues es que no solamente mucha gente critica el que haya una nueva reforma tributaria, sino también el monto, porque esta es la reforma tributaria más ambiciosa, hay que decirlo, de toda la historia. Muchas veces nos acostumbramos a reformas de 3, 4 billones de pesos. La más abultada tal vez fue la de este mismo gobierno de 20 billones de pesos. Ya vamos en 26 billones de pesos. ¿Hay posibilidades de recaudar todo esto en una sola reforma tributaria? Pues Henry, viendo las cifras que ha presentado el gobierno, nos preocupa que haya una sobreestimación de varias fórmulas para aumentar el recaudo. Y voy a dar varios ejemplos. Uno es todo el recaudo que se le atribuye a la actividad de juegos de azar en línea, que se le atribuye también al tema de cigarrillos, es decir, en general pues toda la industria tabacalera, y también que se le atribuye al tema de bebidas alcohólicas. Solo en bebidas alcohólicas, haciendo las cuentas rápidas, el gobierno está pronosticando un recaudo de 7 billones aproximadamente para el año entrante. Esa cifra nos parece muy llamativa, nos parece que puede haber una sobreestimación del recaudo efectivo que se dé mediante pues, una mayor tributación a este tema de bebidas alcohólicas. Entonces, pues la cifra de 26 billones
que entre otras incluye además temas de eficiencia de la DIAN, que en el pasado hemos visto no se materializan, que incluye además una cifra cercana de 3 billones de un pago de Ecopetrol al gobierno, entre otras como si el gobierno no fuera el principal accionista de Ecopetrol, etcétera, etcétera. Hay unas cuentas que hacen que sea difícil prever esa cifra de 26 billones y nos parece que aquí incurrimos en lo que ya advertimos el año pasado con la ley de financiamiento en su momento, que puede haber una sobreestimación de recaudo, lo cual hace que incluso si se llegara a aprobar, en últimas vamos a terminar con un déficit fiscal mayor al que ya estamos anticipando para 2025, Pues, 2026, perdón. sí, señor. Pues mire, cuando ya uno mira un poquito el contenido, entonces el gobierno está incluyendo ahí lo que usted menciona, juegos de suerte y azar, pero también afectar el IVA a la gasolina, a la CPM, a los licores que usted lo mencionaba también, poner a las iglesias a pagar impuestos, que mucha gente dice si en realidad serían tantos impuestos como para que lo incluyan acá, pero también las loterías, las rifas y las apuestas. ¿Cree usted que digamos, esos son los impuestos que deberían afectarse en algún momento? Si no en esas proporciones, ¿por ahí podría haber espacio todavía para incrementar gravámenes? Henry, yo lo que creo es que Colombia lleva una larga secuencia de reformas tributarias y las buenas ideas se nos están agotando. Las ideas que nos quedan son impopulares. ¿Cuáles son esas ideas? Aumentar bases de impuestos directos, es decir, que quizás más colombianos contribuyan al impuesto de renta o que incluso más productos contribuyan. Pero ya vimos una reticencia enorme en el país de tocar el régimen del IVA. Hemos visto también una reticencia de aumentar las bases en el impuesto de renta. Entonces ya en el margen, desafortunadamente los gobiernos empiezan digamos, a mirar qué otras ideas se les ocurren y empiezan a ser más creativos y empiezan a recargar unas cargas tributarias a unos sectores que ya tienen cargas muy altas, sin la consideración o la gran preocupación que llegue un momento donde esas cargas tributarias sean tan altas que pues efectivamente esos sectores económicos no crezcan y no produzcan ingresos tributarios. Y le doy un ejemplo de a lo que me refiero, Henry. En los últimos años, por ejemplo, el sector petrolero y el sector de carbón, o el sector minero, ha visto un aumento muy importante de su carga tributaria. Y en este momento lo que estamos viendo es que esos sectores están en una contracción muy importante de su actividad. De hecho, la cifra del segundo trimestre muestra que en todo el sector de hidrocarburos y minería, la actividad económica en términos reales cayó 10%. Pues no hay que sorprendernos si efectivamente no estamos generando mayores recaudos de esos sectores. Y aquí, en esta ley de financiamiento, vuelven a aparecer sobretasas, vuelven a aparecer y aumentos del IVA, por ejemplo, al tema del diésel, al tema de la gasolina, que obviamente va a encarecer el precio de la gasolina y el diésel a todos los colombianos, que va a encarecer incluso los precios del sector eléctrico, de la electricidad, etcétera, etcétera. Y no considerar que ese tipo de impuestos pueden ir en detrimento de la actividad económica nos puede estar generando al final una insostenibilidad fiscal. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Obviamente hay una ingrata tarea de mirar dónde se recauda más, pero el ajuste fiscal tiene que pasar por un recorte primero del gasto. Ahí no solo hay que recuperar la confianza en los colombianos de que los impuestos se gastan de manera efectiva, sino también mostrar que eventualmente no solo con mayores impuestos a los mismos sectores se puede solucionar este problema fiscal. Entonces, creo que aquí hay un tema de mensajes, de modos. Nuestro mensaje al gobierno siempre ha sido presentar presupuestos más austeros que no requieran un complemento tan importante de ingresos. Esta es una ley de financiamiento, Henry, que tiene muchas postulaciones, muchos ingredientes. Estoy siendo injusto porque no estoy describiendo todo, además lo estamos apenas analizando, pero repito, en la medida que el gobierno no mande mensajes de austeridad del gasto, yo creo que este tipo de reformas no generan confianza, pueden mandar señales muy adversas a los inversionistas, a las empresas, a sectores económicos que digan en Colombia no se puede operar por un tema tributario y en la medida que esas sean las señales,
no deberíamos sorprendernos si el día de mañana este tipo de reformas no recaudan lo que se aspira y seguimos o continuamos con los problemas fiscales. Pues para empezar, doctor López, el problema está en que el ambiente en el Congreso no es el más favorable para la aprobación de una reforma tributaria de este calado. El gobierno dice que durante los próximos años esta reforma es la que permitiría, digamos, balancear el presupuesto general de la nación, no solamente para el año 2026, sino para los siguientes 4 años también. Pero si no se aprueba, ¿qué va a pasar con ese déficit fiscal que usted mencionaba ahora y con ese descuadre de las finanzas públicas que ya ha sido motivo de mucha preocupación? Bueno, Henry, lo que hemos dicho es que esta es una ley de financiamiento. ¿Qué significa eso? Para efectos prácticos es una reforma tributaria, pero una ley de financiamiento está planteada es para financiar un presupuesto. Y lo que hemos dicho es, lo que necesita el gobierno es buscar recortar ese presupuesto para evitar esta ley de financiamiento. Y frente al tema de los próximos años, hay que decirlo, ahí hay unos impuestos que probablemente se van a ir erosionando a sí mismos. Le voy a dar un ejemplo, gente. En esta reforma se aumenta de manera muy sustancial el impuesto al patrimonio. Pasa a una tarifa del 5%. Es decir, si alguien llega a unos patrimonios muy altos, cada año va a perder 5% del patrimonio. Eso significa que esa persona tiene que tener unas rentabilidades enormes, o el mismo impuesto se va a ir comiendo el patrimonio, o que probablemente va a decir, bueno, ¿en qué otros países hay impuesto al patrimonio? Y la noticia es que en muy pocos países hay impuesto al patrimonio. Todo el continente americano no hay quizás sino 2. Entonces, probablemente muchos de esos patrimonios van a ir buscando salida del país, y precisamente entonces a quién, digamos, en quién va a recaer ese impuesto. Pues se va a ir, si se quiere, erosionando de manera importante. Entonces, aquí el llamado es, necesitamos sí buscar herramientas para aumentar los impuestos, pero uno, repito, con un mensaje de miremos hasta dónde se puede recortar realmente el presupuesto. Estamos hablando de un presupuesto de 557 billones de pesos, un presupuesto que va a aumentar de manera muy importante frente a este año. Y dos, pensemos en estrategias de impuestos que no erosionan, que no minan la actividad económica y que terminan al final no generando recaudo. Una última pregunta, doctor López. El gobierno dice el ministro de Hacienda que por lo menos no se está afectando a la gente de menos ingresos, ni por la vía de tarifas de renta, ni tampoco por la vía del impuesto al valor agregado IVA. Pero si la reforma tributaria tiene efectos nocivos en las empresas, al final de cuentas la gente también termina afectándose, ¿no? Claro, y lo que hay que decir primero es que esta reforma tiene unos componentes muy importantes de mayores impuestos a la gasolina, al diésel, a otros carburantes, de tal suerte que esos aumentos en los precios tienen un efecto generalizado sobre la economía. Eso se va a transmitir no solo al precio directo de la gasolina que pagan los colombianos en las estaciones, sino también va a tener un efecto indirecto a través de costos que implicarían aumentos en las tarifas de los servicios públicos, sobre todo, por ejemplo, en el tema de electricidad, claramente. También eso tiene efectos sobre toda la cadena de producción. Y repito, en la medida que las reformas tributarias del país sigan ahuyentando inversiones, sigan ahuyentando capital, no solo no van a ser efectivas en aumentar el recaudo, sino que van a ser muy exitosas en disuadir inversiones y prevenir mayor crecimiento económico y mayor empleo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Parte de la solución fiscal del país, Henry, pasa por tener una economía que crezca a tasas más altas, tasas del 4, 5 y, ¿por qué no, superiores? Este tipo de señales para algunos sectores tan adversas, como por ejemplo para el sector de hidrocarburos, para el sector incluso financiero, que estaría pagando una tasa, óigase bien, del 50% de renta, una tasa permanente de renta, lo cual haría que la tasa efectiva de tributación del sector sea muy superior al 50%, pues básicamente van a disuadir que haya inversión en el país en estos sectores, y eso afecta a todos los colombianos. Entonces, no es cierto que solo algunos colombianos van a pagar estos impuestos. Todos los colombianos van a pagar mayores impuestos por esta ley de financiamiento mediante diferentes mecanismos,
y la gran pregunta es si estos mecanismos son sostenibles en el tiempo y si no generan incentivos a que haya menos crecimiento, menos empleo y efectivamente luego menos recaudo. Pues vamos a estar muy pendientes, doctor López, del trámite de esta nueva ley de financiamiento en el Congreso de la República y ahí seguiremos conversando para ver cuál va a ser finalmente la suerte de esta reforma y de estas propuestas del gobierno. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. Muchas gracias, Henry. Hasta la próxima. La polémica reforma tributaria, como se esperaba, generando bastantes controversias. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere los tips para hacer un uso inteligente de su tarjeta de crédito. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Casi todos los colombianos tenemos tarjeta de crédito y las usamos con frecuencia, muchas veces sin mayores reparos, lo que nos puede enredar financieramente. Pero hay formas de hacer un uso inteligente de las tarjetas de crédito. De eso precisamente vamos a hablar con el experto en educación financiera, el doctor Omar Suárez. Doctor Suárez, bienvenido nuevamente a Signo Pesos. Bueno, muy buenas noches, Henry. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación al programa. Una pregunta recurrente de la gente es cuando voy a hacer una compra, ¿es mejor usar la tarjeta débito o la tarjeta crédito? Pues normalmente la recomendación es utilizar la tarjeta de crédito por varias razones. Por un lado, cuando utilizas la tarjeta de crédito y no la tarjeta débito, te estás apalancando con el dinero del banco. Claramente esto debe ser a una cuota. Es decir, el banco te está prestando a ti dinero por hasta máximo 50 días, dependiendo el periodo, la diferencia entre el momento o la fecha en la que hiciste el gasto y cuando tienes el periodo máximo de pago de la tarjeta de crédito. Entonces, tienes una cuota donde no se paga intereses en la gran mayoría de las tarjetas de crédito y de esa manera puedes utilizar o puedes gastar con el dinero que te brinda o que te presta la tarjeta de crédito. Mientras tanto, puedes poner tu dinero, tu salario, tus ingresos a rentar y cuando te toque pagar la tarjeta de crédito, pues puedes pagar con ese mismo dinero tuyo, pero que ya va a ser un monto más alto porque lo pusiste a trabajar. Por ejemplo, si tú ganas 5 millones de pesos, por poner cualquier ejemplo, y duraste un mes, 40 días rentando ese dinero, ya cuando vas a pagar la tarjeta de crédito no vas a tener 5 millones de pesos, sino por ejemplo 5.200.000 pesos. Entonces, en ese sentido, puedes apalancarte con la tarjeta de crédito, pones a rentar tu dinero y de esa manera, pues, aprovechas la magia del interés compuesto. Además, la tarjeta de crédito te genera un historial crediticio, en cambio la tarjeta de débito no. Entonces, cuando tú vayas a pedir un préstamo, te pueden prestar mucho más fácil porque ya tienes un historial y de pronto a una tasa de interés más favorable. Mucha gente pues dice, bueno, este ejercicio puede ser fácil de diferir a una sola cuota cuando es una compra relativamente pequeña, digamos 100.000, 200.000 pesos. Pero cuando es un producto mucho más costoso de 2 millones, 3 millones de pesos que no tiene uno para pagar en una sola cuota, la idea sería la menor cantidad de cuotas posibles. Sí, definitivamente las tarjetas de crédito normalmente tienen una tasa de interés muy alta, muy cercana a la tasa de usura en el segmento de consumo. Entonces, en ese sentido, cuando te apalancas con la tarjeta de crédito a más de una cuota, pues claramente estás pagando una tasa de interés bastante alta. Entonces, la recomendación es, en la medida de lo posible, pues hacer las compras a una cuota o por lo menos con el menor número de cuotas posibles. También hay alternativas a la tarjeta de crédito, ¿no? Tú también puedes acceder, por ejemplo, a un crédito de libre inversión, a un crédito de consumo de un banco, donde de pronto la tasa de interés sea más favorable que la tasa de interés de la tarjeta de crédito. Entonces también puedes mirar alternativas. O la otra es postergar ese gasto que tú dices que puede ser de un monto amplio, que tal vez no lo puedo soportar en un mes, postergar ese gasto, postergar
el cambio de la nevera, el cambio del televisor, el cambio del carro, ahorrar, invertir esos ahorros mes a mes y de pronto esperar hasta que tenga el monto para poder comprar o realizar ese gasto que quiero hacer. En sus recomendaciones, doctor Suárez, usted destaca también el tema de la seguridad de las tarjetas de crédito. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir con que las tarjetas son más seguras, las de crédito? No, pues simplemente también hay que mirar la diferencia entre cada una de las tarjetas de crédito o débito, dependiendo los bancos. Recordemos que obviamente en el mercado tenemos muchas tarjetas de crédito y muchas tarjetas débito, dependiendo el banco y la tarjeta que estemos analizando, porque incluso un mismo banco tiene diferentes tarjetas para segmentos distintos. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta, pues claramente cuando estamos hablando de la tarjeta de débito, estamos descontando un pedazo del dinero que yo tengo en mi cuenta de ahorros, ¿sí? Por ejemplo, en cambio cuando hablamos de la tarjeta de crédito, pues es un dinero que me está prestando el banco por utilizar o realizar un gasto con este. Entonces, en ese sentido, pues claramente a veces las tarjetas de crédito tienden a tener un poco más de rigurosidad en el tema de seguridad, por ejemplo, en caso de robo, etcétera. Uno debería fijarse mucho, doctor, en las diferencias de, digamos, de cuota o de tasa de interés más bien que hay entre unas tarjetas y otras. Y en otro tema como, por ejemplo, la cuota de manejo, ¿es relevante? ¿Debería uno fijarse y comparar bien eso? Definitivamente. Las personas todo el tiempo están preguntando cuál es la mejor tarjeta de crédito, pero definitivamente no es que una sea la mejor tarjeta de crédito. Eso depende de ti, de cuáles son tus necesidades. Por ejemplo, una persona le pueden dar una tarjeta de crédito especializada en millas, ¿sí? En salas VIP. Y si esta persona no se la pasa viajando, pues definitivamente no va a aprovechar al máximo este tipo de tarjeta de crédito. Entonces, eso depende de cada persona. Hay tarjetas de crédito que se acomodan mejor a mí o a otra persona dependiendo los hábitos y la vida que lleves, ¿no? Entonces, si tú viajas mucho en avión, pues te sirve una tarjeta que te dé millas, que te dé beneficios en salas VIP, en aeropuertos, en temas de hoteles, en temas internacionales. De pronto, si eres una persona que sale mucho a almorzar a restaurantes, entonces deberías buscar de pronto una tarjeta de crédito más enfocada en descuentos, por ejemplo, a restaurantes. O si, por ejemplo, eres una persona que busca cashback, que es decir, que te devuelvan una parte de lo que compraste, o también puntos, ¿no? Hay unas que te dan puntos, es decir, puedes redimir esos puntos dependiendo cuánto gastes con tu tarjeta de crédito en el mes o en el año. Entonces yo creo que hay una gran cantidad de tarjetas de crédito y la pregunta no es cuál es la mejor tarjeta de crédito, sino cuál se acomoda mejor a tus necesidades, a tus gastos diarios, a tus hábitos de consumo, a tu calidad de vida. Puede ser una tarjeta de crédito idónea para distintos tipos de personas. Claramente, ahí está la tasa de interés que cobran, si es a más de una cuota, cobra intereses a menos de una cuota en algunos casos, por ejemplo. Esa es otra pregunta. ¿Tiene cuota de manejo? ¿Se puede exonerar de cuota de manejo? ¿Cuál es el valor de esa cuota de manejo? ¿Cuáles son mis beneficios? ¿Tiene cashback? ¿Tiene puntos? ¿Tiene beneficios por tanquear mi carro con gasolina? Entender bien los beneficios y todos los costos y gastos es fundamental para tomar una buena decisión de escoger una buena tarjeta de crédito. Una última pregunta, doctor Suárez, sobre lo que no se debe hacer, y es el tema de los avances en efectivo. ¿Por qué dicen los expertos que los avances en efectivo son un peligro definitivamente? Yo creo que hay muchas personas que les da miedo utilizar la tarjeta de crédito, ¿no? Y es porque precisamente estamos acá hablando de la importancia de utilizarla de manera adecuada, de manera responsable y consciente. Entonces, en ese sentido, ahí te complemento a lo que decías, Henry, y es
la tarjeta de crédito no es una extensión de tu salario. O sea, no se trata de que yo gano 5 millones, me gasto los 5 y gasto 3 millones más en mi tarjeta de crédito, porque estaría gastando 8 millones de pesos, lo cual es insostenible. Tú tienes que vivir por debajo de tus posibilidades. Así que no puedes sumar tu salario más la tarjeta de crédito. Y ahí lo uno con lo que decía Henry, uno siempre debe mirar cuál es el costo de hacer un gasto por encima de mis posibilidades o por encima de mi salario mensual. Entonces, si yo hago un avance o si me apalanco con la tarjeta de crédito a más de una cuota, pues normalmente esa tasa de interés es bastante alta, cercana a la tasa de usura. Entonces, por lo menos yo ser consciente que si estoy gastando a más de una cuota o hago un avance, pues obviamente eso va a tener un costo financiero importante. Entonces yo debo ser consciente, debo tenerlo claro para tomar una decisión informada y adecuada, siendo responsable con mis finanzas personales. Pues muy importantes esas recomendaciones, doctor Suárez. Muchas gracias por ayudarnos a hacer educación financiera aquí en Signo Pesos. Muy amable. Muchas gracias, Henry y Signo Pesos, por la invitación al programa. La importancia entonces de hacer un buen manejo de sus tarjetas de crédito. Nueva pausa, pero al regreso les tenemos cómo está Colombia en materia de informalidad laboral femenina frente a otros países de nuestra región. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. Llega a esta hora don Víctor Grosso para hablarnos de vehículos, de carros y de motos. ¿Por qué, don Víctor? Del sector automotor, don Henry, muy buenas noches. Buenas noches para los televidentes, porque este sector se sigue reactivando a toda marcha, a toda velocidad. Arrancamos el mes de septiembre e inmediatamente la ANDI y FENALCO, el sector automotor, nos cuentan el balance de las ventas de vehículos nuevos y de motocicletas en el mes inmediatamente anterior, es decir, el mes de agosto. Empecemos con las ventas de vehículos nuevos. 21.285 unidades solo en el mes de agosto, don Henry, y el crecimiento es muy fuerte, 29% en las ventas de vehículos nuevos frente a agosto del año pasado. Y las cifras de eléctricos e híbridos, que son vehículos más amigables con el medio ambiente, también son extraordinarias, crecimientos muy saludables, y de hecho este año estos dos segmentos están reportando cifras históricas. En eléctricos tuvimos solo en agosto 1.647 unidades, crecimiento del 148%, en híbridos más de 6.000 unidades y el crecimiento fue del 66%. No en vano, en la reforma tributaria que acaban de presentar, van a subir la tarifa del IVA de los híbridos, no de los eléctricos, del 5 al 19%, porque ahí hay una oportunidad de recaudo. Y eso que son bastante costosos estos vehículos, ¿no? Tanto los eléctricos como los híbridos. Sí, sobre todo en eléctricos se encuentra, bueno, en híbridos y eléctricos sí, pero hay unas opciones donde usted puede encontrar algunos vehículos en términos de precio muy parecidos a vehículos a combustión, y bueno, usted tiene algunos beneficios tributarios, claro. Y tiene, por ejemplo, algunos beneficios en la ciudad de Bogotá en cuanto a movilidad, porque se ahorran el tema del pico y placa. Exacto. Pero muy bueno el desempeño de estos dos segmentos que están alcanzando cifras históricas. Y este es el balance de todo el sector automotor enero a agosto, ¿sí? El acumulado del año, más de 150.000 unidades, don Henry, con un crecimiento del 27,1%. ¿Será que ya estamos cerca, don Víctor, de la época de prepandemia o todavía estamos lejitos? Todavía estamos lejos. Este año, como van las cosas, es posible que superemos las 220.000 unidades, es decir, se alcancen a superar las metas que tiene el sector automotor, pero todavía faltaría un poquitico para alcanzar los registros prepandemia. Hubo unos muy buenos años de 300.000 vehículos. Claro, ¿no? y todavía estaríamos pues lejos de esos niveles. Pero ahí va el proceso de reactivación y creciendo más de un 20%. Y esto es histórico, don Henry. Ventas de motocicletas nuevas solo en agosto, casi 95.000 unidades con un crecimiento casi también del 29%. Y este es el segundo mayor registro histórico mensual en ventas de motocicletas. Por segunda vez en la historia superamos las 90.000 unidades. El mayor registro histórico fue el mes
mes de julio, también de 2025, cuando se superaron por primera vez las 110.000 unidades en un solo mes. Así que también despegando y creciendo muy rápidamente las ventas de motocicletas nuevas. Pues don Víctor, muchísimas gracias por toda esta información, muy útil para saber cómo se está moviendo el mercado. Es un señal de reactivación en la economía. Sí, señor. Muchísimas gracias. Entonces, don Víctor, yo me quedo porque tengo un dato que quiero contarles antes de despedir, y es que el Banco Mundial reporta que la informalidad laboral de las mujeres bordea el 60% en promedio en América Latina, aunque los resultados cuando uno mira por países son dispares. Bolivia, por ejemplo, tiene una informalidad laboral femenina del 82%, Colombia del 59%, Argentina 49%, Brasil 37% y Chile finalmente tiene una de las más bajas, 29%. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.